Muy buenos días, amada familia. Es un privilegio para mí el poder estar esta mañana con ustedes y poder compartirles la palabra del Señor. Créame que al término de esta predicación usted podrá ser capaz de identificar si se encuentra recorriendo un camino que lo está conduciendo a Dios o quizá un camino que lo está alejando de Él. Es por eso que el título de esta predicación se llama No todos los caminos conducen a Dios, y para eso me encantaría que me acompañara a leer juntos lo que dice Salmo 119:5. La palabra de Dios nos dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y mire, antes de que empecemos a desarrollar cada uno de los puntos de este sermón, me encantaría que pudiéramos comprender un poco el contexto de cuándo se escribió este Salmos. ¿Por qué es importante? Porque como bien conocemos, Salmo 119:5 es uno de los salmos más largos de la Biblia. Y mire, déjenme compartir con ustedes que este salmo se escribió en un momento en que los israelitas estaban bajo otras culturas, bajo otras creencias, y eso prácticamente los estaba orillando a abandonar las leyes y estatutos que Jehová su Dios ya había establecido. Y mire, es por eso que el salmista enfatiza la importancia de guardar la ley de Dios, porque es una manera que nos va a conducir a que nuestra vida sea una vida pura y fiel ante los ojos del Señor. Mire, si se da cuenta, al principio este salmo hace una ovación a quienes siguen a Dios de todo corazón y en obediencia siguen sus mandatos. Es decir, son personas que son consideradas íntegras y que no se van a salir de sus caminos bajo ninguna circunstancia. Pero también luego el salmista ofrece un testimonio personal de cómo Dios ya había ordenado a su pueblo a vivir bajo sus mandamientos, y que pues estas ordenanzas deberían vivir bajo el corazón del creyente, porque si de corazón el creyente no quería cumplir esos estatutos, pues iba a ser muy difícil que pudieran obedecerlos. Y mire, justamente este contexto a veces me recuerda un poco, porque muchas veces nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos ido a un lugar o viajado a cierto estado y muchas veces no conocemos el camino? Y mire, si estamos quizá en dirección a un lugar que nos gustaría llegar, implica pues que estamos emocionados por llegar lo antes posible. Pero consideremos que al llegar al lugar resulta que no encontramos la dirección y ahora nos encontramos deambulando sin saber qué camino tomar. Es decir, en pocas palabras, estamos perdidos. Miren, de repente llega alguien y nos entrega un mapa y ahora sí logra ubicarse. Empieza a emprender su viaje con un destino claro. Pues mire, esto es muy parecido a lo que implica recorrer los caminos de Dios. Muchas veces pensamos que nuestros caminos nos están conduciendo a Jesús. Sin embargo, puede ser que el Señor esté observando que nuestro caminar no está de todo ordenado y es momento de redireccionar nuestro caminar. ¿Cómo sería la pregunta, verdad? Pues muy sencillo, guardando los estatutos de Dios. Pero para ello es importante que hagamos una breve parada y examinemos a la luz de la palabra de Dios si realmente estamos recorriendo sus caminos o si quizá estamos tomando atajos que el mundo nos ofrece. Y para ello vamos a identificar 3 puntos principales. 1, los caminos del mundo. 2, mis caminos. Y 3, los caminos de Dios. Y mire, acerca del primer punto, que se titula Los caminos del mundo, la Biblia nos enseña que hay 2 caminos, un camino ancho y un camino estrecho, relacionando el camino ancho con los caminos que hay en este mundo. Pero ¿en qué consiste este camino? Pues muchos de nosotros lo sabemos muy bien porque quizá hemos recorrido por estas sendas y conocemos muy bien en qué consiste. Como bien sabemos, el mundo está repleto de personas allá afuera, ¿verdad? Que andan en la borrachera, en el robo, en las mentiras, en la envidia y en toda clase de maldad y de placeres perversos que quizá muchos de nosotros hicimos en su momento. Pero miren, los que andan en este camino muchas veces profesan ser buenas personas. Sin embargo, con sus acciones demuestran lo contrario. Mire, de estas personas y del camino en que andan, miren lo que dijo Jesús en Mateo 7:13. Dice la palabra: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero ahora habría que preguntarnos
¿Cómo son estas personas que andan en el camino espacioso? Pues permitamos que la misma descripción que Dios nos dio conteste esta pregunta. Dice, Jesús dijo que la puerta a la entrada de este camino es ancha. Esto significa que ninguna persona tiene que batallar para entrar allí. Puede entrar junto con cualquier cosa que le pertenece, ¿verdad? Y esta persona nos implica que puede entrar con sus vicios, con sus pecados, con sus malos deseos, con su egoísmo, con su ambición, con su enojo, con su chisme y toda clase de pecados que usted se puede imaginar. Una persona sí puede entrar con todo esto y más porque pues la puerta, la entrada es ancha. Y mire, después de entrar, tal persona puede seguir guardando todo esto porque también el camino es espacioso. Uno tiene que esforzarse para entrar en el camino espacioso, pues no, porque todos nosotros hemos estado por allí. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? ¿A dónde me conduce este camino? Y mire, la respuesta la encontramos en Proverbios 14:12, que nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mis amados, recorrer los caminos del mundo no solo nos conducirán a la perdición y traerán como consecuencia la muerte, tal como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Y mira, acompáñame a ver lo que nos dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Ahora bien, hay un camino que muchas veces creemos que nos conduce a Dios, pero no es así, pues este es un camino creado por mi propia carne, es decir, mi camino. Y para eso nos vamos al punto número 2, que se titula Mis caminos. Mire, cada uno de nosotros al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezó a recorrer un camino. Pero el problema es que muchos de nosotros hemos estado caminando en caminos que Dios no nos ha mandado a recorrer. Y eso quizás es porque nunca le hemos preguntado a Dios si ese camino es el correcto. Pero mire, muchos de nosotros a veces nos aferramos a hacer lo que nosotros queremos hacer, estar donde queremos estar, vivir como nosotros queremos vivir. Y esto es porque realmente no conocemos a Dios, pues si le conociéramos, entonces sabríamos lo que le agrada y desagrada. Es por ello que como cristianos es importante saber cuáles son estos estatutos del Señor, en qué consisten y sobre todo practicarlos. Mire, así como Dios decidió amar al pueblo de Israel y llamó a seguirlos, y por ello les dio instrucciones claras a través de su siervo Moisés, como bien sabemos, los 10 mandamientos que, como bien podemos leer en Éxodo 20, nos narra, ¿no? O sea, esos mandamientos que iban a servir como ese conducto para acercarlos al Señor, ¿no? Como un medio de gracia. Pues en cierto sentido señalaba el corazón de Dios y la necesidad de mantener a su pueblo cerca de Él, porque si ellos cumplían los estatutos, ¿verdad? Iban a tener obediencia al Señor y pues iban a depender al 100% de Él. Mire, estas leyes también en cierta manera servían como una guía horizontal que transformaría en un testimonio a aquellos que rodeaban de cómo el Dios de Israel instaba a su pueblo a caminar bien. Es por eso que Dios deseaba que el pueblo de Israel considerara sus leyes como algo bueno, diseñadas para mantenerlos a salvo del peligro, pero también a que se volvieran a Él, a que amaran sus caminos, a que andaran por el sendero que Él había escogido para ellos y dejaran de poner la mirada en cosas sin valor, pues solo allí hallarían la victoria verdadera a través de Jehová. Mira, lo mismo sucede hoy en día con nosotros. Dios desea que nosotros guardemos sus estatutos y sus mandamientos para que le conozcamos, para que le obedezcamos, pero no por obligación, sino por amor a Él. Pues cuando nos resulta una carga, ¿verdad? Guardar los estatutos de Dios es cuando empezamos a vivir una vida desordenada que, como bien leímos, nos va a conducir a la muerte. Pero si nos arrepentimos, entonces mire lo que el Señor afirma en Ezequiel 18:21. Mas el limpio, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros es responsable por el camino en que anda. Mire lo que dice Jehová
a su pueblo en Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Mis amados, no permitamos que el Señor se llegue a expresar de esa manera de nosotros. Aún estamos a tiempo de renunciar a nuestros propios caminos y de arrepentirnos. Mire, Dios está buscando a que usted y yo estemos dispuestos a dejar nuestros propios caminos para volverse a Él. Y mire, Dios dijo así a los israelitas que habían torcido su camino en Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Muchas veces pasa, hermanos, y les quiero compartir un testimonio personal, porque cuando yo conocí al Señor, como todo cristiano emocionado y enamorado del Señor, tú dices, Señor, yo voy a obedecerte, Señor, yo voy a ser mejor persona, pero fíjese que en nuestro caminar a veces tenemos ciertas conductas que las tenemos tan arraigadas que nos es complicado realmente dejar nuestra vida pasada. Y a mí en lo personal me pasó, porque fíjese que cuando yo conocí al Señor, pues nosotros, les comparto mi testimonio personal. Creíamos en cierta manera en la muerte, y llegó un momento en el que nosotros, a través justamente de una serie que estaba pasando en Imagen Televisión, estaba pasando la serie de Moisés, y yo recuerdo que esa serie empezó como a generar en mí cierta incomodidad, porque justamente llegó una parte de esa serie en el cual muestra que Dios no le complace que nosotros adoremos a otros dioses. Y mire, llegó a causar eco en mí, pero no una transformación, porque al final de cuentas seguíamos practicando lo mismo. Pero ya llegó un momento determinado en el que, gracias a Dios, fui alcanzada y empecé como que a cambiar mis comportamientos. Sin embargo, habían cosas que todavía no había podido ser libre. Y mire, prácticamente yo jugaba a ser cristiana, porque en la iglesia, yo llegaba a la iglesia, pero realmente no estaba obedeciendo al Señor. Yo seguía aún mis propios caminos, y yo comprendo, a veces es difícil que nosotros recorramos ese camino, pero es importante, hermanos, que el Espíritu Santo haga una verdadera regeneración en nosotros. Y mire, es bien importante también que nosotros dejemos de andar divagando, yendo de un lugar a otro, porque al final de cuentas nos pasa como el pueblo de Israel, damos vuelta en el mismo desierto, y hasta que llega un momento que quizá decimos, esta vida ya no me agrada, esta vida ya me cansó. Es justamente en ese momento en donde recurrimos al Señor. Y mire, encontramos al Señor justamente en este punto, en el punto número 3, los caminos de Dios. ¿Cuál es este camino? Pues como bien mencionamos anteriormente, se refiere a un camino estrecho, representado a través de una vida de santidad, de obediencia, de disciplina, de rectitud, de sacrificio, guiada por Jesucristo, que conduce a la vida eterna. A diferencia del camino ancho, es un camino, obviamente, que el camino ancho es un camino popular, es un camino fácil y que nos va a llevar a la perdición. Tal como lo menciona Mateo 7, que permítame parafrasear Mateo 7, del versículo 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Mire, observe este texto, mi amada y amado, porque si se da cuenta, nos da una advertencia. Pocos son los que la hallan. Habría que preguntarnos el por qué. Y mire, Jesús justamente nos advierte que elegir la puerta estrecha o andar por el camino angosto implica necesariamente estar dispuesto a ser maltratado por otros, tal como Jesús lo fue. Mire, para los discípulos de Jesús, esto significaba que tenían que enfrentar la hostilidad de los líderes de Israel y de los miembros de su propia comunidad, quienes podrían malinterpretar, es más, llegaron a malinterpretar la forma en que ellos vivían. De igual manera, hoy pasa con nosotros. Mire, tomar el camino angosto puede a veces causar fricciones en nuestras relaciones o desafíos. Sin embargo, puede que la gente también no entienda por qué vivimos como lo hacemos. Y estos malentendidos a menudo resultan en sufrimiento.
en que las personas te juzguen quizá. Pero mire, frente a este escenario, Jesús nos recuerda que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni clamor, ¿verdad? Ni dolor. Y mira, con esa esperanza nosotras debemos de vivir en mente, porque podemos elegir la puerta estrecha sin desanimarnos ante ningún peligro ni maltrato, tal como el apóstol Pablo nos menciona en Romanos 8:18. Debe de tener esto presente cuando escribe. Mire, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mi amado, solo hay un camino que nos conduce a la vida eterna y ese camino se llama Jesús. En Juan 14, del verso 5 al 6, mire, nos muestra una conversación entre Jesús y sus discípulos, donde les anunciaba que se iría a preparar un lugar a la casa de su padre y luego que regresaría por ellos. Y mire, ante esto, uno de los discípulos, que es justamente Tomás, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces vamos a saber cuál es el camino? Y justamente es en el versículo 6 donde Jesús le contesta: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mire, si usted aún no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día para dar el primer paso de fe. Mire lo que nos dice Isaías 55 del versículo 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Concluyo con esto, hermanos. Amiga o amigo que nos visitas el día de hoy, o hermano que quizá tú te has identificado hoy a través de esta palabra y reconoces que te has desviado andando en los caminos del mundo y quizá en tus propios caminos. Dios hoy te ofrece la salvación, hoy Dios te ofrece una regeneración. Sin embargo, sí quiero dejarte en claro algo, que es bajo sus condiciones. Debemos seguir el camino que Él ha provisto, ser obedientes a sus estatutos. No podemos crear nuestros propios caminos o llegar a un Dios santo mediante nuestros propios esfuerzos. Mire, comparados con su justicia, todos somos inmundos. Todos éramos pecadores, sin embargo, Jesucristo pagó un precio alto en la cruz por ti y por mí. Termino justamente con esto en tu corazón. Dios hoy te ofrece esa reconciliación. Hoy Dios te está llamando a abandonar esos caminos y a seguir sus caminos, porque Él quiere llevarte a una vida eterna. Hermano, permítame orar por usted y de esta manera concluimos este sermón.